A modo particular me parece muy curioso cuando alguien me pregunta en relación a Angeduana, esta maravillosa mujer intelectual, la primera autor que firmó sus obras. Es muy interesante, aún así pocos hablamos de ella. Debe ser porque es una mujer y la sociedad ha sido acostumbrada a emancipar las obras de los hombres, más no de las mujeres. Las mujeres están siempre detrás de ventanales empañados para que nadie hable de ellas ni reconozca sus grandes aportes, por más benevolentes que sean. En las universidades, en las academias, nos damos cuenta que estamos memorizando y que salimos de una universidad reconociendo unas obras muy importantes que hicieron muchos hombres, pero pocas obras de estas son de mujeres, o nuestra mente no parece cargada con obras hechas por mujeres. Y a veces detrás de estas obras de los hombres hay mujeres. Yo no quisiera decir que detrás de todas esas obras pues hay presentes femeninos, ni más faltaba, pero de muchas sí conozco que estos hombres que aportaron a la filosofía, a la historia misma, incluso a la psicología, incluso a la física o a la matemática, estaban acompañados de mujeres que les permitían curiosear, o por lo menos hacerse con un poco de sabiduría. Doy un ejemplo. Aquí se me viene como a la mente el famoso siglo de Pericles. Y sabemos que pues, Pericles nos conecta como con la cultura, con un gran desarrollo cultural, con la Grecia, por ejemplo, pero reconocemos en él a Aspasia, reconocemos en Platón, por ejemplo, a Diotima y Aspasia, etc. Solamente como por mencionar ese punto. Yo creo que las mujeres sí han hecho grandes contribuciones. Un ejemplo de eso es Enheduanna, esta gran poeta que escribió poesía y prosa, que tejió, que fue sacerdotisa, pero aunque está en ese primer momento histórico, apenas se vino a reconocer hace poco y de ella pues casi no se habla, precisamente porque está detrás de los ventanales empañados, o como decía Irene Vallejo, esta autora maravillosa de una gran obra, El infinito en un junco, las mujeres han sido o somos un paisaje borrado. Entonces son muchas las que han sido borradas para que nadie ose conocer, ni saber, ni repetirlas, ¿cierto? ¿Repetir qué? Lo que ellas hablaban, sabiduría. Digamos que eso es un producto de lo que ha creado precisamente el patriarca. Y nosotros en la sociedad somos un resultado del patriarca. Por eso tanto a hombres como a mujeres se nos hace tan difícil desligarnos de los deseos de este, pero se ha vuelto una necesidad vital, sobre todo para las mujeres, empezar a hacer un trabajo, continuar haciendo el trabajo que nos han pedido muchas, que continuemos, y es despertar, y es escribir, y es memorizar, es recordar lo que muchas han hecho
y empezar a ser diferente nosotras, reconocernos a nosotras mismas, de todo lo que nos habita, que es un asunto muy, muy interesante, que es vida, que es sabiduría, que es conocimiento, y, y nosotros sí que tenemos competencias o capacidades desde la naturaleza para hacer con eso. Bueno, resulta que yo considero que cuando a alguien se le quiere ocultar, pues debe ser alguien con mucho valor, porque uno suele ocultar hasta bajo el colchón el dinero, en el banco también el dinero, el oro, las joyas, los diamantes. Tiramos la basura, sacamos a luz a la basura. Entonces, si a las mujeres se nos ha querido ocultar o borrar, o estamos tras de esos ventanales, como suelo decir yo, ventanales empañados, es porque sin lugar a dudas nos cobija o estamos llenas de algo que tiene mucho valor, y ese algo tiene que ver con el saber, que a veces ni siquiera la ciencia logra capturar o atrapar, sí, o comprender, porque es totalmente de la mujer. Bueno, sobre Enheduanna tenemos que la tierrita de ella es Sumeria, Mesopotamia, o como le llaman en la Biblia, Sinar, la Sinar bíblica, este libro al que yo suelo llamar, que está lleno de textos, como nos enseñaban en la universidad, nosotros cuando éramos estudiantes, plagios, de textos plagiados. La Biblia ha plagiado lo que antes se había escrito sobre barro, sobre las plantillas cuneiformes, tablillas cuneiformes, perdón, que fue aquel material sobre el cual escribió los primeros seres humanos en adoración a sus dioses. Luego esos textos fueron copiados, pegados, plagiados a la Biblia. Esto es un gran crimen que aún no ha sido castigado, y sobre el cual o que siguen utilizando para continuar haciendo daño a la sociedad. Este gran libro al frente del cual hay muchos y muchos arrodillados al hoy por hoy. Bueno, Enheduanna escribía entonces sobre estas tablillas, sobre barro, un material tan sencillo, tan humilde, así como una herramienta que caracterizaba a la diosa que ella admiraba y de la que se dejaba llenar para poder hacer su creación de poesía, Inanna. Inanna es en todo caso la, la diosa que guiaba a Enheduanna. Dicen que Enheduanna se quedaba muchas noches escribiendo poesía, conectándose con su Inanna interior, porque era tan sabia como para comprender que los dioses o las diosas no podían existir ni estar en otro lugar más que en lo más profundo del cerebro, del corazón, de las venas, de todo el cuerpo humano. Y allí era su altar, y en ella era ese encuentro donde se tejían estas líneas tan maravillosas que ella hacía como poesía. Inanna está acompañada siempre de juncos. El junco es una planta muy linda porque es muy flexible, enseñando siempre la flexibilidad a nosotros los seres humanos, que sí que la necesitamos. Era Inanna la diosa de la guerra, del amor, de la fertilidad, la diosa de las esencias, como le decía Inanna. Si uno piensa en la palabra esencia, conecta de inmediato con el saber, con el origen de, con el estudio de, con el curiosear. La ciencia quiere, el que curiosea hace ciencia, pero no solamente el que es curioso
es sabio, y a veces encontramos que en la ciencia no siempre hay sabiduría. Ya hemos encontrado o ya sabemos de muchos mmm, cambios. A veces investigan algo y al año siguiente lo están deshaciendo porque salió otra investigación que negaba eso que antes confirmaba. Pues entonces la ciencia no siempre es sabiduría. Es complicado este asunto de la sabiduría, pero la sabiduría pertenece a toda mujer. Incluso vuelvo a decir que por eso la ciencia no logra capturar lo que hay dentro de, de la mujer, lo que le compone, lo que ella hace, lo que tiene que ver con ella. Hay asuntos que se quedan como afuera, porque no hay cómo explicarlo, aunque se observa, aunque se sabe qué cosas pasan alrededor de una mujer, pero no hay cómo cuantificarlo, no hay cómo hacerlo tan verídico, tan exacto como la ciencia quiere. Precisamente porque lo que tiene que ver con la mujer se sale de los límites. Y por eso Inanna siempre cargaba una pilita de juncos. Los juncos anteriormente y todavía los juncos, y los encontramos alrededor de los caminos, como un llamado a nosotros, la flexibilidad. El que es inflexible llega muy fácil a las guerras. Y es esto lo que eh, la mujer convoca a la vida, ¿sí? No a la guerra. En la mujer hay un asunto muy, muy particular, que es ella la que decide si hay vida o no. El hombre intenta hacer vida, pero en la mujer está el, el, el último, la última decisión, sí o no. El asunto es que digamos que los juncos convocan a seamos más flexibles, por favor, y no seamos tan cuadriculados, seamos más tolerantes. Mira nada más también este material tan sencillo, tan humilde como lo son los juncos. Y esta diosa pues se representaba a la diosa con esta pelita de junco, precisamente porque aunque era la diosa de la guerra, también era la diosa del amor. Desde los juncos nos quería convocar a seamos flexibles, porque la flexibilidad nos puede conducir a la guerra, ¿sí? La flexibilidad nos conduce al amor. De la diosa de las esencias, ya he dicho. Y Nana se dejaba llenar por esta diosa para crear sus grandes obras que nos dejó sobre o en tablillas cuneiformes. Digamos que esta Enheduanna era una sacerdotisa, entonces enseñaba, educaba, tenía un gran rol social. Digamos que también tejía, porque con los juncos se hacen canastos y otros elementos para decorar. Y también era una gran profeta, era sabia. Ella nos convoca a la reflexión. Enheduanna nos convoca al buen trabajo. Enheduanna nos convoca a la responsabilidad. Enheduanna nos convoca a creer en nosotras mismas. Enheduanna nos convoca a recordar y a no buscar afuera migajas cuando adentro lo tenemos todo. Entonces es eso. Hacía himnos para la diosa Inanna, que estos himnos brotaban por sus poros, emergían en sus palabras y quedaban como firma en estas líneas poéticas. Entonces ahí les dejo un poco, un sabor, una esencia de ella, y los invito para que, los y las invito para que sigamos estudiando y haciéndonos con un saber más profundo sobre este maravilloso ser, sobre esta maravillosa mujer que nos dejó sus grandes obras y que podemos disfrutarlas y aprender tanto de ellas.